Aldrin, Rafa, Paco, bienvenidos a Opiniones a Juicio. Hace unos días el gobierno del estado envió una iniciativa al Congreso del estado de Yucatán en donde hay una legislación que modificó el sistema de pensiones, todo el sistema de seguridad social del estado de Yucatán. Aplicó la medida de aumentar el número de años a cotizar para poderse jubilar y el monto que se va ahora a aportar al fondo, poniéndole a los trabajadores esta carga, esta obligación, y también el Estado asumiendo un porcentaje en el mismo. Ha sido una legislación que está enfrentando, por un lado, críticas y por el otro está enfrentando pues cierto respaldo en torno a que pues era uno de los pocos estados, que era uno de los dos estados, claro, ¿no? Y hay un factor adicional, toda vez que el instituto ya se encontraba en una quiebra técnica y después de 2 años ya no iba a tener dinero suficiente para pagar. Entonces aquí tenemos un elemento político y varios elementos legales que podemos discutir el día de hoy. No, y también sociales, o sea, al final de cuentas laborales. Termina impactando a todos, ¿no? ¿Por dónde comenzamos, caballeros? Bueno, yo creo que el proceso legislativo al final tuvo un producto, ese producto puede estar, o la gente puede estar a favor o en contra de él. Evidentemente, a partir de allá, tiene que venir un conocimiento acerca de este producto legislativo. Hay cuestiones que se están dando del orden político, del orden social, pero también yo creo que ahí es lo importante, es el análisis jurídico, porque si algo podemos colegir a partir de este trabajo legislativo, que los trabajadores que se sientan agraviados ante este trabajo legislativo, ante estas nuevas condiciones que se dan en su relación con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, esto es a los burócratas del Estado de Yucatán que se sienten agraviados, pues de alguna forma tendrán la vía para generar precisamente y exponer esos agravios ante el juez de distrito, los colegiados correspondientes o en su caso que este asunto llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Esto evidentemente a partir de los amparos que se pueden promover precisamente en atención al cuidado y sobre todo al generar esa respuesta a esta ley que hoy existe, ¿no? Existirá un primer momento que es dentro de estos 30 días posteriores a la publicación de la ley en cuanto a las normas que son de carácter autoaplicativo y que posteriormente en el momento en que este agravio sea directo ante ellos, pues tendrán un segundo momento cuando se habla de normas heteroaplicativas y que bueno, tendrán esos 15 días en el momento exacto en donde, de acuerdo a la ley anterior, pues tengan estos elementos para solicitar su jubilación, pues tendrán esa legitimación para presentar el amparo correspondiente. Entonces son esos dos momentos desde el punto de vista estrictamente de lo jurídico. Sin embargo, esta cuestión jurídica tendrá una reverberancia social y sin lugar a dudas también política en el estado de Yucatán. Ahora, obviamente, legalmente existe un grupo de recursos, quizás el principal será el de el amparo, ¿no? Sí, que hemos visto en algunas notas o en algunas diatribas que han lanzado algunas personas diciendo que vamos a invocar el parlamento abierto que no se hizo. A ver, ahora sí quieren invocar un parlamento abierto, ¿no? Señaló que pretendía, pero creo que al final no se llevó a cabo. No nada más en el amago, ¿no? Siendo esta figura, el Parlamento abierto, uno en lo cual ya hablamos en un programa previo, ¿no? Vamos a ver el link aquí arriba de nosotros, y en el cual es un concepto difuso que cuando lo quieren usar, lo pueden hacer, y cuando no quieren invocarlo, como sucedió en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ni siquiera lo mencionaron, ¿no? Abundando siempre sobre el aspecto jurídico que toca Aldrin al principio y Paco, hay dos personas, la senadora Camino
Farhat. Verónica Camino y Gaspar Quintal, una senadora y un diputado estatal, que ofrecen la oportunidad para los trabajadores o el ciudadano que se sienta afectado, poder darle las facilidades para que accedan a estos amparos de los que están hablando en esta mesa, ¿no? Eso nos habla de que hay efectivamente es inevitable que en algún momento el gran calado de esta nueva ley, hay que verlo en una escala de grises, no puedes verlo absolutamente blanco o negro. Van a haber afectaciones, tenemos que ver en qué medida, analizando a cada individuo. O cada persona A ver, en la parte legal, coincido, el análisis que hizo Aldrin es fantástico. Ahora, la Suprema Corte de Justicia no ha sido, digamos, tan empática para, podríamos decir, proteger ese grupo de derechos. De hecho, en algún momento se ha dicho que el derecho a la jubilación no es un derecho, es una expectativa, ¿no? Usted tienes el derecho cuando eres jubilado, ¿no? Cuando exactamente estás sujeto a no eres una persona en proceso de jubilación, sino la expectativa se cumple bajo ciertas condiciones. Entonces, la Suprema Corte, inclusive a través del amparo, podríamos prever un poco, ¿no?, que el camino que llevase por esa vía va a ser concretamente contra ese tipo de argumentos, pensiones, ¿no? Pero pues también queda abierta la otra posibilidad, como ya pasó con la reforma judicial, que intervenga la CNDH y en una de esas nos sorprenda hasta la CODEI e interponga las acciones de inconstitucionalidad. El combate es un poco más benéfico por cuanto no requiere, como decía, un agravio personal directo en el tema de las jubilaciones, sobre todo. La CODEI. La CODEI técnicamente está avalado por la Constitución y su titular. No la ubico. No. Su titular hace unos días mencionó que ya están en análisis de la ley. Esperemos, se supone que ya emitirá una resolución. El sarcasmo también es narrativo. No, claro, a ver, el perrón. Si interponen o no. Esas son las dos vertientes, ¿no? Definitivamente, yo creo que el agravio que, dejando atrás los precedentes de la Corte, donde pudiera tener, estamos hablando hipotéticamente al menos, ¿no?, mayor chance de reclamarse el aumento de cuotas, ¿no? Hablamos de definitivamente no es lo mismo pagar el equivalente al 8% del salario total base de la cotización que pagar el 15%, ¿no? Así es. También, eso es cierto, una de las cosas que se tendría que acreditar, que la forma en que el propio legislador yucateco, hablando del Congreso del Estado, determinó hacer un cobro gradual de aumentar anualmente el 1%, si eso realmente no es insuperablemente agravioso para los quejosos. Ahí estarán los detalles. Y guarda estos elementos de proporcionalidad que finalmente pues son los que dirimen el argumento que tiene fundante, ¿no? Una esencia al menos parcial en materia fiscal, que eso es lo que nos vuelve otra vez al tema de la Suprema Corte, donde ese tipo de resoluciones le da un trato más pro autoridad y no tanto pro persona o pro trabajador, pro operario, aportador de recursos, como dirían otros. Esto es en el histórico de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, pues lo mismo, y nos sorprende la propia Suprema Corte de Justicia con alguna resolución que fuera totalmente la Corte diferente. No tiene ningún empacho de echar atrás sus propios criterios sin siquiera mencionarlos. Para ellos no aplica fundar y motivar sus propias resoluciones. No. Pareciera un absurdo jurídico, pero nada más es ver su resolución cuando quiere. Realmente ignora sus propias jurisprudencias. Sí, lo que sucede es que legalmente, curiosamente, en varios de los discursos que han habido, se ha mencionado el principio pro persona, del cual acotamos. Francisco Parra tiene un magnífico libro sobre esto. El caso
caso está en que la protección que hace la Suprema Corte no necesariamente en este tipo de casos ha sido sobre el trabajador o sobre... Históricamente no lo ha sido. En principio pro persona la Corte no le ha hecho honor, dijéramos, a la trascendencia que pudiera tener. Yo considero en algunas ocasiones pudiera estar hasta sobre. Sí, que de hecho incluso la materia laboral, la materia laboral y derechos humanos no se llevan. La ley forzosamente lo tocaría, sin olvidar que estamos hablando, al menos desde el punto de vista de lo que el dinero que tiene que pagar el patrón como aportación. Claro, ahora, políticamente existe también, podríamos mencionar o se ha manejado en otros medios la palabra de que es un mini Fobaproa o de que tiene una especie de que le han colocado varios clavos a un pasado. Las cargas para el sector trabajador. ¿Por qué? Porque es un instituto que está en quiebra técnica. Es decir, al menos eso se alegra. Un grupo de recursos y está en la exposición. A ver, y para que no digan es que están argüendeando. No, está en la exposición de motivos de la ley que se acaba de dar. No estamos inventando. En esta se pone. Las declaraciones de los diputados. Claro, que hay una quiebra técnica del instituto. Han dicho que quiebra técnica que significa que no hay recursos, que los recursos se extinguieron, se fueron, no llegaron, y aquí es donde está esa la parte, pregunta. Si me permites hacer por favor, un comentario, porque la parte jurídica efectivamente es muy interesante para los que estamos en el medio, pero subyace en la sociedad preguntas muy simples, pero que hay que responder, ¿no? ¿Por qué está en quiebra el ISSSTE? Claro. ¿Por qué en el 2001 tenía 2,000 millones de pesos de superávit? De superávit. Ok, se hicieron operaciones bursátiles que estuvieron mal programadas, después se pagaron con activos, pero obviamente el ISSSTE lo que requiere, Israel, es liquidez para cubrir sus compromisos. Es decir, la quiebra, el desfalco o los malos manejos tienen que tener nombre y apellido. Por supuesto. Entonces, eso es lo que está aprovechando los partidos, no ahorita en el gobierno, entiéndase, Morena y para sacar lo que se menciona como raja política. Así es. A ver, hay una situación, haciendo un poco de historia, a lo que es este instituto le pagaban o le cambiaron efectivo por terrenos y se hicieron fideicomisos en Altabrisa y en UCU. No, sigue el fideicomiso de UCU. Y sigue todavía. Que es parte para cubrir estos pasivos a los empleados y parte para la urbanización. Exactamente. Pero sin embargo, no ha servido porque volvemos a lo mismo. La vocación de un instituto, la vocación de un instituto de seguridad social no es ser una inmobiliaria. La vocación de un instituto es prestar los servicios de salud, de pensión, lo mínimo vital para que una persona tenga. Esos son los dos principales. ¿Vale? Son los dos principales. Los dos principales y a los cuales se hacen aportaciones. Salud, por la inmediatez de la salud y luego las pensiones. Exactamente. La reina, puedo decir que la jubilación no necesariamente. Pero la pregunta de la sociedad, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde está el dinero? Porque si la respuesta sencillamente es no sé dónde está, pero tú me vas a ayudar simplemente a cubrirlo, no llegó el dinero. Tú me vas a ayudar a cubrirlo a través de las aportaciones hasta el 2029 y además te voy a hacer trabajar 5 años más para poder cubrir en la propia ley esa quiebra. Obviamente esto no hay manera de explicárselo. Hay dos motivos grandes de molestia para el trabajador. Voy a tener que pagar más y voy a tener que trabajar más años. Pero además porque hubo un mal manejo de recursos. Así es. Doblemente agravioso para ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está la investigación? Supuestamente. Mucho vamos a poner los nombres, ¿no? Porque no, eso es algo que ya es de conocimiento. Estaba Ulises, Nerio, está entre ellos. Hubieron los 2 sexenios que vinieron, Ivonne Ortega y Rolando Zapata. Ahí están las acusaciones. De ahí también se desprende el anuncio del gobierno actual de Yucatán, mencionaron que desde el 2019 se han interpuesto las denuncias, pero ya estamos en 2022 y mientras se
terminan de poner de acuerdo si van a proceder o no las denuncias. El problema es que el cuando... caso es que ya llegaron al extremo de reformular la ley, muy bien, justo o no, pero queda ahí suelto, ese tremendo caos suelto es, ¿y qué pasó con los que indebidamente dispusieron de recursos? Y no solamente eso. Porque eso ¿no? significa Ahora, una capitalización, claro, Paco, que en lugar de derivar en responsabilidades probablemente de quienes tuvieran más responsabilidad jurídica y política, deriva al final en que el trabajador está, por lo pronto, está él y al parecer pudiera resultar el único que va a terminar de sufragar los gastos que probablemente él no provocó, originó. Claro, pero el punto está en que cuando nosotros decimos es que el Estado va a aportar, es el trabajador técnicamente que aporta. es también el trabajador el que aporta, porque básicamente el Estado no produce, ¿ok? Pongamos, a ver, no nos vamos a meter tanto en economía, pero el Estado no produce de una forma directa en ese caso, pero está obligado. Pero está obligado a cubrir, ¿no? No, pero el dinero sale de los mismos trabajadores. El problema está en que el Y dinero sale de los mismos trabajadores, pero el rescate al final de cuentas sale de nosotros. Ahora, de los ciudadanos. Okay, Ahora, de los ciudadanos. ahora, También por eso de es... manera directa como trabajadores y de manera indirecta como como los impuestos. Por eso es que aquí pongo también el otro elemento político. Se supone que hay que hubo un grupo de personas que trabajó para hacer la propuesta. El grupo de especialistas. De especialistas y de expertos, ¿no? Que cuando queremos justificar algo le ponemos... ¿Hacemos una fiscalía o nombramos un que grupo es de especializada, que es orgánico, que es bio no sé qué, le ponemos los nombrecitos, ¿no? Autónomo, dependiente, ¿no? Pero al final de cuentas, simple y sencillamente... Aunque al final los resultados... Exacto, ¿no? Sí. ¿Cuál fue su trabajo? El resultado no se sabe, porque pues eran comisiones más cerradas. Hubo algunos diálogos con algunas personas selectas de la sociedad y se supone que se abrió un portal en el cual solamente hubieron 3 propuestas. De estas 3 propuestas, una fue un saludo, la otra fue haciendo una pregunta y finalmente hubo una propuestita por allá. Ahora, es fundamental, o a mí me parece que debió haberse seguido un procedimiento diferente, con un consenso más amplio. Esta figura del Parlamento abierto, que todavía sigue siendo opaca y gris en Yucatán. Falta desarrollarla. Fundamentarla bien. Que vamos, al final de cuentas es algo fundamental para el Estado. Es algo, Israel, que se tenía que hacer. Es algo que no... Impostergable. Es algo impostergable. No se patea de nuevo la lata. El Ejecutivo actual toma el toro por los cuernos, sabedor y calculador y presupuestando los costos políticos también, ¿no? que esto que conlleva, que decía yo fuera de cámaras, no es lo mismo el costo político para el que se va que para el que viene. Así es. Entonces todo debe estar calculado. Ahora, la discusión, la socialización, la explicación. Yo creo que esa fue el talón de Aquiles de esta nueva ley. Claro. Y también que podamos escuchar otras opiniones en relación a posibles soluciones a la quiebra técnica del ISSSTE. Yo quiero, voy a pedirles a ustedes una opinión personal, que ha sido una de las propuestas que nos han hecho en los diversos mensajes que nos han hecho llegar. Que, aquí hacemos análisis y propuestas serias y en serio. No quiero que seamos como cierto presidente municipal, ¿no? Que sale ahí haciendo sus Facebook Live y haciendo disparates y peroratas, analizando. Desinformadas. Desinformadas más bien, ¿no? Pero, la de nosotros sí, ¿no? Pero bueno, Paco, ¿cuál es tu opinión sobre este caso? La parte legal. Pero la parte jurídica, definitivamente, pues sí hay, como siempre,
queda todo a opinión de los tribunales. Hay dos vías jurídicas que se vislumbran las más idóneas, ¿no? El mencionado Adrián, el amparo indirecto, y la acción de inconstitucionalidad, que ahí sí tiene que pedir la intervención, ya lo hemos mencionado, ¿no? El gobierno federal, a través del consejero jurídico, puede ser el 33% de los diputados, probablemente no se alcance la cifra del Congreso del Estado. La CNDH, que de todos los mencionados es la que podrá tener más viabilidad, y interpuso una acción de inconstitucionalidad con otra reforma igual polémica, la reforma judicial del Estado, y la CODEI, que no se ha, hasta ahorita el día de hoy, creo que no se ha estrenado a interponer alguna acción de inconstitucionalidad que yo recuerdo. Sin embargo, luego de 4 años, ¿no? Mencionó que ya está analizando si interpone. Que otros lo están haciendo ya. Esa reverberancia jurídica, al final de cuentas, va a tener un impacto en la sociedad. Y es que la sociedad se va enterando, particularmente los trabajadores al servicio del Estado, se van enterando de los alcances. Claro. Y se van a estar enterando en los alcances y sobre todo... Sí, varios compañeros que a pesar de que están, la mayoría están de vacaciones. No, definitivamente, al tocar la reforma, sus ingresos ya han leído la ley, definitivamente. Entonces, el consenso no es mayoritariamente, no es nada favorable. Es a lo que voy, y que finalmente, pues, estos trabajadores van a tener un conocimiento cada día que pase, cada día más claro, con respecto a los alcances de la ley, como he señalado, y sobre todo acerca de las acciones que se han estado implementando. A mí me llama la atención que socialmente subyace una organización, evidentemente, que tiene vientos de carácter político, porque todo lo social finalmente pega en el efecto político, porque pues la sociedad está construida de esa forma, y que hemos visto pues organizaciones tanto en el interior del Estado como de esta ciudad capital que van generando precisamente estas presiones y sobre todo la información que se debe dar. Por eso, desde la otra vertiente, el trabajo de comunicación que tiene que hacer el gobierno del Estado, el propio legislativo, en cuanto a la legitimación, y no tan solo la legitimación, sino a un conocimiento real acerca de los alcances de la propia ley, no es algo que se tiene que hacer o no se tuvo que hacer pre la aprobación de la ley, sino que se tiene que hacer post aprobación de la ley. Claro. Y yo creo que este trabajo de diálogo constante con la sociedad tiene que ser un elemento fundamental. Claro, porque la ley ahorita no se agota y son las posibilidades de combate, no necesariamente se tienen que parar ahorita, porque si leen la ley, los que estén interesados pueden leer la ley, dice el cobro, el aumento en las cuotas va a empezar a partir de 2023. Entonces estamos hablando de que muchos se van a enterar seguramente de estas situaciones en 2023, en 2024, y es claro, en 2025, de acuerdo a estas tablas que están en la parte final de la propia legislación, en los transitorios. Bueno, esta parte de los transitorios resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una gradualidad. Yo creo que es la parte más interesante. Muchas veces así sucede, que el tema está en los transitorios, pero a lo que voy es que esto finalmente va a impactar en el trabajador, y evidentemente el conocimiento que tenga de primera mano con respecto a cómo le va a afectar la ley va a generar sin lugar a dudas este manejo político de esta reforma. Claro, a todos va a afectar de diferente... ¿Una última opinión, Rafa? Sí, a todos va a afectar de diferente manera. Definitivamente el que ha trabajado 15 años, 20, 25, 30, va a tener que analizar de qué manera le impacta a él. Entonces, yo creo que es un acierto esta nueva ley. El costo político se va a ver más adelante. Habrá que perfeccionar la ley, y seguramente no va a ser la última, porque con los cambios generacionales, con la expectativa de vida, con el crecimiento poblacional, con el número de empleados, va a cambiar, y las corridas actuariales y los cálculos que se tendrán que hacer en su momento serán diferentes a estos. A ver, caballeros, yo me quedo con lo siguiente. Las personas que creen a veces que se gana bien trabajando para el Estado, aguas, porque no siempre es así. Hay sueldos muy bajos en grandes sectores.
o bien, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia no se han hecho incrementos de nada en los últimos 3 años, si mal no Algunos recuerdo. respetables como en el magisterio. Como el magisterio también, que han hecho esfuerzos gigantescos en los 2 últimos años. Y hace unos días hubo una manifestación porque no les habían cumplido la promesa. Sí, claro, no, diciendo al ritmo de la inflación. De la inflación, ¿no? Es que ese porcentaje, la inmensa mayoría de trabajadores, incluidos los del Estado, ni se acercan. No lo acercan. Y me quedo también con la parte de que a mí, aunque la ley sea necesaria, en esta parte de la modificación, sí me quedan a deber en las formas, en la cómo fue creada y fue discutida. Que eso también es algo que no debe de suceder. Y finalmente también lo del costo político que asume la siguiente persona que entre, es también un costo político que deberá de absorber. Y desde las elecciones. Desde las elecciones, porque va a ser un tema que se va a difundir y va a ser una promesa de campaña. Sí, vamos a modificarla. O sea, de entrada. Este golpe no se queda así, se va a hinchar. Esto no se va a quedar así y va a ser un tema de discusión de campaña que ya se están moviendo algunas cosas por allá. Pero finalmente, Aldrin, Rafa, Paco, obviamente lo dejamos siempre a opinión de las personas que nos siguen, que nos están constantemente dando su apoyo. Gracias, como siempre, por seguirnos. Esto es Opiniones a Juicio.